Bueno, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes y seguidores de su canal. Soy Luis Barría, como había prometido, luego pues de que se publicara el fallo de la Corte y de que el presidente se pronunciara, indiqué que yo haría mi análisis de este fallo de inconstitucionalidad y de las palabras del presidente. Obviamente, tal cual les había explicado, es muy fácil salir y decir que la Corte declara que es inconstitucional una ley, y cuando se va a la parte resolutoria, pues serán 5 líneas, como efectivamente lo es en esta sentencia, pero el tema es el análisis completo de toda la sentencia. Sentencia que, desde ya le digo, tiene, para los que no la han leído completa, 234 páginas. Entonces, yo he hecho algunos apuntes de cosas que quiero resaltar. Como siempre, pues mi objetividad de introducción, tengo que decirles que debo reconocer que, aunque hay de cal y hay de arena, ¿sí? La gran mayoría o la mayor parte de lo que dispone la sentencia a mí me parece muy positivo. Yo voy a comenzar, obviamente, por resaltar las de arena. Esta frase de una de cal y otra arena, a veces nadie sabe si lo bueno es la cal o lo bueno es la arena, pero es un refrán muy popular. En este caso diremos que la arena es la parte menos positiva de la sentencia y la cal la parte más positiva de la misma. Vamos a analizar primero esos aspectos que consideramos no tan apropiados en la sentencia, porque son minoritarios, tengo que reconocerlo, y luego iremos a la parte positiva de la sentencia, que desde ya les adelanto, desde el punto de vista académico, a mí me parece un instrumento jurídico muy interesante, en el cual entre el 75 y el 80% del fundamento jurídico para haber determinado la inconstitucionalidad de la Ley 406 son fundamentos y principios de derecho ambiental. Y eso me lleva a decirle a mis estudiantes que este pronunciamiento mío va a ser prácticamente la clase final de este semestre. Este canal, soy Luis Barría, pues ahora tenemos muchas personas viéndome por el tema referente a la minería y el contrato ley 406, la ley 406. Sin embargo, siempre hemos utilizado este canal de YouTube para también dejar nuestras clases a nuestros estudiantes, y como coincide que en este segundo semestre de todos los años, en este caso 2023, se da derecho ambiental, uno de los aspectos que siempre resaltamos a nuestros estudiantes es que el derecho ambiental, que es una de las disciplinas dentro del área de derecho social, es un derecho ascendente, ¿sí? Y es un derecho que ha venido penetrando jurídicamente las bases del resto de las ramas del derecho, de forma tal que los va alterando positivamente. Y lo que concluye esta sentencia, ahora lo verán en mi análisis, es precisamente que gracias al principio, a los principios, a las bases fundamentales del derecho ambiental, en eso se ha basado la Corte en un 75-80% para decretar la inconstitucionalidad de la ley 406, y esto es muy positivo porque poco a poco va demostrando cómo el derecho ambiental es el que de una u otra manera va permeando, ¿sí? Y va de alguna manera moldeando las distintas ramas del derecho, porque obviamente son principios muy fuertes, ¿sí? Mandatorios, y que llegan a unos niveles tan altos dentro de todo el ámbito del derecho, que el resto de las ramas tienen que irse ajustando a los parámetros de esta nueva rama, digo nueva rama del derecho, que es el derecho ambiental, porque en la República de Panamá se estudia básicamente el derecho romano, que tiene 2000 años de existencia, mientras que el derecho ambiental surge básicamente en el año 1972. Entonces, con esta introducción y dejando claro que esto va a ser parte también de una clase, pues este video durará lo que tenga que durar, y los que no son mis estudiantes, pues perfectamente pueden verlo, y también va a resultar muy interesante para ustedes. Entonces, lo primero, sobre el pronunciamiento del presidente, no tengo nada que decir, porque además de que yo no creía al principio, una de mis especialidades es casualmente en inteligencia artificial, pero desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero cuando yo veía que decían que la presencia del presidente era un tema de inteligencia artificial, yo creo que ya estamos claros que obviamente hay montaje en eso, y yo creo que no hay ninguna profundidad en lo que pronunció el señor primer ciudadano. Por lo tanto, no voy a hacer mayor referencia a eso.
vámonos a la sentencia. Digamos que las de arena, pues, las 4 o 5 cosas que a mí me preocupan, obviamente, de la sentencia, serían en primera instancia, algunas las voy a leer, que no entra, obviamente, en el problema que yo he venido sosteniendo de que la sentencia de la Corte no tienen efectos retroactivos, sino que solo efectos a futuro, y realmente la Corte sobre este aspecto no entra a profundizar. Asumo yo que porque no puede, porque ellos están claros que solamente es hacia futuro, aunque ahora veremos que sí se refiere a el tema del artículo 3 que le dio retroactividad a la ley 406, pero eso es referente a la ley 406, no entra en torno a los efectos de su decisión, es decir, su decisión de inconstitucionalidad, como sea que se publique, afecta a los derechos ya adquiridos por la mina previamente. La sentencia de eso nada habla. Asumo que los magistrados no quisieron entrar en un tema que saben perfectamente que van a tener que concluir que no, porque solo tiene efecto a futuro. Ese es uno de los primeros temas de lo negativo de la sentencia. Lo otro, que para mí sí es bien delicado, y se los voy a leer textualmente, es lo que está plasmado en la página 222 y 223, en donde textualmente se los leo. Dice así: el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá conoce que, en base a estos tratados, se refiere a los tratados de libre comercio o los TBI, ¿sí?, el concesionario de la mina es libre de promover procesos arbitrales con el propósito de que se le conceda una compensación legítima, entre comillas, por parte del Estado panameño sobre la base que la presente decisión sería el hecho generador que configura la causal de, entre comillas, expropiación indirecta, y que la presente sentencia se convierte en un trato injusto, entre comillas, que le produce un despojo indebido de su inversión. Yo lamento que la Corte haya entrado, por eso yo les decía que no es solo leer la parte a mis estudiantes resolutiva. Esto para mí era innecesario ponerlo en la sentencia, porque precisamente a la Corte haber planteado esto en su documento de 234 páginas, ese solo hecho le da todo el sustento a la empresa para, en base a lo que reconoce la propia Corte, que no era necesario pronunciarse su sentencia en ese aspecto, eso tiene que dejarlo a los tribunales arbitrales. Pues a mí me parece que, queriendo sin querer, no voy a hacer uso o juicios de valor de por qué insertaron ese párrafo allí, la Corte le está dando con ese simple párrafo dentro de 234 páginas, ese párrafo que tendrá, si acaso, unas 8 líneas, prácticamente todo el sustento para que vayan ante los tribunales arbitrales, aunque eso no les da el derecho a ganar o no, pero me parece que es innecesario. Entonces, hay que hacer un gran análisis con respecto a por qué inserta la Corte este tema allí. Lo tercero, no hace énfasis la Corte en el tema del desacato. Soslaya, menciona algunas cosas del desacato del Poder Ejecutivo con respecto al fallo de 2017. No profundiza en los temas referentes a las acciones por acción u omisión, es decir, los delitos en los cuales obviamente han incurrido una gran cantidad de funcionarios públicos por acción o omisión. Recuerden que el abuso de autoridad y extremismo de funciones públicas es por acción y es por omisión. Y adicionalmente tampoco se pronuncia, dirá la Corte que no tenía por qué hacerlo, sobre la ley 92 de 2013, que es precisamente otro contrato de ley bajo estas mismas circunstancias, que a mi criterio pues también entonces es inconstitucional. No tiene la Corte por qué esperar que sea demandado, así como no tenía que haberse pronunciado sobre este aspecto en la página 222 y 223 sobre el reconocimiento de que la propia sentencia, como dice la Corte, se transforma en un trato injusto y que se configura en la causal de expropiación indirecta. No tenían por qué pronunciarse y se pronunciaron. Bueno, debieron haberse pronunciado también sobre el tema de este otro contrato ley de minería, que es la ley 92 de 2013, el contrato entre la sociedad Veragol y el Estado. Esto para mí son los 5 puntos. Obviamente nada es perfecto, todo es perfectible, y solo son 5 puntos, y no por solo ser 5, pues no son muy profundos,
pero tenía que mencionarlos porque son los aspectos que me parecen negativos de la sentencia. Y dicho esto, y en base a de que pronunciamiento mío y explicación también va a ser la base para el semestral de mis estudiantes, entonces ahora voy a pasar a los puntos positivos. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Lo primero es que el análisis del fallo nos lleva obviamente a indicar, como ya dije en la introducción, que es un fallo que tiene un 70% de fundamento de su decisión en aspecto del derecho ambiental. En principio, los artículos que dice el fallo que violenta esta ley ya declarada inconstitucional y por ende, pues, con los efectos ya apenas se publica el fallo derogada, violenta los artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 43, 46, 56, 109, 118, 119, 120, 121, 124, 159, numeral 10 y numeral 15, 163, numeral 1, 200, numeral 3, 257, numeral 5, 258, 259, 266, 285, 286 y artículo 298 de la Constitución Nacional. Poquitos, ¿verdad? Cualquier cantidad de artículos violentados. Y esto nos lleva a nosotros, obviamente, a el análisis profundo de que teníamos razón entonces cuando hicimos la advertencia de inconstitucionalidad allá en el mes de agosto. Y tenemos que decirlo, pues, qué lástima que la Corte haya escogido el camino traumático, me explico, para tener que haberse pronunciado en cuanto a la inconstitucionalidad, y esa es una de las lecciones que le dejo a mis estudiantes, pero también yo le pido reflexión a la Corte Suprema de Justicia. La propia Constitución plantea, y lo desarrolla el Código Judicial, la advertencia de inconstitucionalidad como una fórmula en la que cualquier ciudadano, previo a someternos a este trauma, puede advertirle a la Corte que se está aplicando una norma que es inconstitucional y por lo tanto se debe suspender el proceso y la Corte debe entrar a conocer y pronunciarse. Perfectamente la Corte, cuando presentamos la advertencia de inconstitucionalidad en el mes de agosto ante la Asamblea Nacional, que no la quiso tramitar, y la Corte que no la quiso aceptar, igual que tampoco quiso aceptar la queja que presentamos varios colegas, no fui solo yo. Nos hubiéramos evitado todo el trauma en las calles, porque igual la Corte hubiera tenido que pronunciarse en este sentido. Entonces no lo hicieron, obviamente, y miren la cantidad de artículos que son inconstitucionales, en su mayoría los mismos que mencionábamos en la advertencia de inconstitucionalidad y muchos otros. Entonces yo creo que eso es una lección para que esto no vuelva a ocurrir más, de que la soberbia no debe, obviamente, estar por encima del derecho, porque no era necesario someter al país al trauma para al final pronunciarse en que efectivamente era inconstitucional y nunca debió aprobarse la ley 406. Dice la Corte, entre otras cosas, en su fallo de 70 o 80% de contenido ambiental, que se violentan los principios del derecho ambiental de la Cumbre de la Tierra, que se violenta el régimen ecológico de la Constitución Nacional, se violenta obviamente todos los acuerdos internacionales, Escazú, el de diversidad biológica, cambio climático y otros, lo cual es interesante porque obviamente no es solo los artículos que les he mencionado. Ahora más adelante veremos que también lo reconoce la Corte, que efectivamente el tema del control de la convencionalidad, es decir, los acuerdos internacionales en materia de derecho ambiental forman parte del bloque de la constitucionalidad. Y en base al pronunciamiento ya de las Naciones Unidas, que ahora veremos más adelante, que también lo reconoce la Corte, efectivamente el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano. Entonces, cuando se confronta la Constitución, no solamente debe verse todos los artículos de la Constitución, sino que cuáles convenciones a materia o en materia de derecho ambiental han sido violentados, y la Corte aquí reconoce que también se violentaron los convenios que les he mencionado, pero que es además interesante que se reconoce obviamente la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al control de la convencionalidad, los derechos difusos, el reconocimiento de la resolución 76300, la que yo mencionaba, de que el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación es un derecho humano, y además el fallo tiene muchos otros elementos en cuanto a los temas elementales para decretar la inconstitucionalidad basado en parámetros de derecho ambiental.
Otro tema interesante es que el fallo toca y profundiza los temas sobre la propiedad del Estado, es decir, ya aclara taxativamente que los recursos minerales del subsuelo, como lo dice el título de la Hacienda Pública, son patrimonio del Estado que no pueden ser nunca privatizados. Y esto es muy importante, ¿eh? Además, destaca que desde que el Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones 54 y 114, recuerden que el contrato de ley fue, regresó y fue, en ambos casos se violentó, dice la Corte, el fallo del 2017, da su criterio sobre el concepto de cosa juzgada. Obviamente no compartimos esto con la Corte, pero me parece muy interesante que se lea todo lo que ellos plantean. Ellos dicen que no hay cosa juzgada constitucional, hacen una diferencia entre cosa juzgada constitucional material y formal, e indica que se trata de un documento jurídico distinto y que por lo tanto no hay cosa juzgada y que pueden pronunciarse. A mí me parece que el hecho de que una vez que la Corte declare inconstitucional una ley, como acaba de hacerlo con la 406, el hecho de que el Ejecutivo agarre y nuevamente en 5 años presente otra ley y ponga un artículo con mayor cantidad de letras, menor cantidad de letras, le cambie algo, le quite lo otro, eso no hace que la norma sea jurídica. Yo insisto, era un mismo contrato llevado a ley sobre el mismo objeto, en la misma área de derecho de minas, referente con las partes las mismas. Por lo tanto, la Corte hace esto para efecto de poderse pronunciar, yo lo entiendo, pero realmente, aunque este es un pronunciamiento mucho más contundente que el fallo del 2017, lo cierto es que pues nosotros sí consideramos que haya cosa juzgada constitucional, pero está bien, la Corte lo hace para poder avanzar en el tema, y eso es interesante porque al final hace todas unas reflexiones sobre lo que es cosa juzgada y también es enriquecedor desde el punto de vista jurídico. Aclara de alguna manera que este no es un contrato que se enmarca dentro del derecho privado, lo que veníamos sosteniendo. Dice la Corte taxativamente, pueden verlo en su página 176 y 177. Dice la Corte que efectivamente se enmarca dentro del derecho público, y al enmarcarse dentro del derecho público y no privado, se rige por las normas también de derecho social, y que no se entiende un pacto entre iguales. ¿Se acuerdan que yo les explicaba la diferencia entre las ramas del derecho privado, público y social? Bueno, la Corte menciona estos temas en la 176 y 177, se pronuncia referente al contenido del artículo 3, que indica que era de orden público y de interés social y retroactivo, hace toda una reflexión en la página 225 y aclara que no puede ser esta ley de orden público y de interés social y no tiene efectos retroactivos. Pero insisto, aun aunque se pronuncia en este sentido, la Corte no se pronuncia sobre los efectos de su propio fallo. Es decir, sí declara inconstitucional el artículo 3, distinto a lo que decía el procurador de la administración, que solo era inconstitucional el artículo 1, cuando la Corte se alza por encima de esto y dice sí es inconstitucional toda la ley, y específicamente profundiza en este artículo número 3, pero aunque lo haga, no se pronuncia sobre los efectos de su fallo, sino que se pronuncia en que no puede la Asamblea Nacional poner así por así un artículo que hace retroactiva una ley, y que obviamente lo que buscaba era darle una legalidad a los minerales extraídos por la mina desde el fallo de inconstitucionalidad hasta la fecha. Yo creo que la Corte, si planteó esto, debió haberse pronunciado y haber indicado que al ser inconstitucional, me explico, entonces esto no significa que se ha legalizado los minerales extraídos, pero no quiso pronunciarse por el problema que les he dicho de los efectos ex tunc y ex nunc, es decir, que todavía está el tema de que el fallo solo tiene efectos a futuro y no retroactivo. Pero está bien que se haya pronunciado. La Corte también hace referencia en la página 223 de que no puede en un contrato de concesión minera tener otros contratos de concesión como los que aquí se dieron, que eran el tema de materia energética, de relleno de fondo marino, puerto y demás, que son temas que tiene que ver la autoridad marítima por un lado y la C por otro. Adicionalmente, se pronuncia muy fuertemente la Corte, y esto es bueno, en cuanto al derecho de la vida, página 200, que está por encima de cualquier otro derecho. Es decir, si este contrato afecta al ambiente y el ambiente es necesario para la vida humana, entonces la vida humana es un derecho supremo por encima de cualquier otro derecho. Entonces, es interesantísimo leer, a mis estudiantes les digo,
parte de este tema. También habla sobre el daño ambiental en la página 216. Nosotros vamos un poquito más allá y vamos al daño ecológico puro, pero menciona los temas del daño ambiental. Reflexiona sobre la reviviscencia de la ley en la página 231 y entra a ampliar sobre el tema de la inconstitucionalidad, obviamente, en este sentido, de si revive o no revive. Esto es un tema muy interesante, aunque la Corte al final aclara que los efectos de sus fallos obviamente no requieren en este momento de entrar en esa consideración de la reviviscencia de la ley, pero sí es interesante analizar esto. Obviamente tampoco de alguna u otra manera el pronunciamiento de la Corte en la página 215 y 216 habla de lo referente, obviamente, a lo que indica que en Panamá, debido a la ley 287 del 24 de febrero del 2022, el tema del derecho a un medio ambiente sano ya no se ve solo y solamente desde el punto de vista objetivo, es decir, de que el ambiente sea un objeto, sino que esta ley indica que se considera el medio ambiente un sujeto de derecho, es decir, la naturaleza se considera un sujeto de derecho, y esta ley 287 que ellos mencionan es una ley bien interesante, aprobada también en este quinquenio, donde el tema de biodiversidad y ecosistema se consideran de una u otra forma como un ente colectivo. Yo invito un poquitito a leer, búscalo en internet, la teoría científica de Gaia. En eso se fundamenta algo este tema de la ley 287 que la Corte trae, obviamente a colación, para sustentar que no es solamente una protección del ambiente o del medio ambiente con respecto a un aspecto objetivo para la vida humana, sino que obviamente los ecosistemas y la diversidad biológica es un sujeto de derecho que también entonces tiene que ser protegido desde ese punto de vista subjetivo. Esto es muy interesante. Y miren, este es un punto donde la Corte concluye algo interesantísimo para mis estudiantes y va a venir en el examen semestral. Dice la Corte que en un caso como este, donde se confrontan, ¿sí?, donde chocan de una u otra manera dos derechos, dice, el derecho a un medio ambiente sano choca con el derecho a la protección de la inversión económica, dice la Corte, textualmente pueden verlo, ¿sí?, que efectivamente para esta Corte, ¿sí?, lo que priva es el derecho a un medio ambiente sano, y esto se basa en el principio de no regresión. Está por encima el derecho a un medio ambiente sano, dice la Corte, que el derecho a la protección de la inversión. Para que quede claro, por eso es que les digo que de cal y de arena, ¿sí? Al principio de esta intervención mencioné obviamente algunos aspectos negativos de la sentencia, pero miren todo lo que he venido mencionando positivo, y esto es algo interesantísimo. Ya no hay que discutir más. No sigan argumentando, dice la Corte, que el derecho a la protección de la inversión económica puede estar por encima del derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho humano. Está por encima del derecho a un medio ambiente sano porque en él se sustenta la vida. Y cuando se confrontan, priva entonces este derecho humano por encima del tema económico. Interesante, obviamente menciona la Corte para sustentar esto, ¿sí?, dos aspectos o dos principios que de una u otra manera se manejan. El principio de que el que pide la equidad debe actuar conforme a la equidad, y el principio de que el que se presenta en equidad debe presentarse con las manos limpias. Esto es bien interesante, que lo vean también en el fallo, y además habla obviamente de la ética de la inversión internacional y del riesgo de un arbitraje. En este caso lo menciona en la página 218. Esto para nosotros es también muy, pero muy interesante, porque además se pronuncia sobre los tratados multilaterales que han venido sosteniendo quienes defienden el tema de la inversión de la mina y los tratados bilaterales de inversión. Esto habla de la página 220 y subsiguiente, en donde ellos mencionan, los magistrados de la Corte en su sentencia, y traen como ejemplo de que los 27 miembros de la Unión Europea y otros países como Estados Unidos, el mismo Canadá, Pakistán y otros más han obviamente desistido de estos tratados y se han retirado de los mismos, porque precisamente ellos han indicado
que estos tratados bilaterales de protección a la inversión traen como consecuencia lo que la misma Corte indica ocurre, que son las amenazas y las intimidaciones basadas en estos tratados para subyugar a que los estados con las amenazas de arbitraje y de demandas internacionales cedan ante las pretensiones de las empresas multinacionales. Y hace mención la Corte en la página 222 y otras sobre los temas relacionados con el pronunciamiento de la UNIDROIT, que es la Unión Internacional para la Unificación del Derecho Privado, en donde estos temas ya se han tocado y ha quedado claramente establecido que efectivamente no puede ser posible que en torno a la inversión privada se esté ante el chantaje y se esté ante la intimidación o amenaza de las empresas privadas. Y aunque lo dice de una manera un poco solayada, la Corte lo que indica es que si la Unión Europea y otros países se han salido de estos tratados bilaterales y multilaterales porque precisamente son abusivos, Panamá no puede estar al margen de esto. Y aclara la Corte de que por encima de estos tratados bilaterales o multilaterales están obviamente todas las convenciones ambientales que han sido ratificadas por el país porque obviamente forman parte del control de la convencionalidad. Entonces, dicho esto, he querido resumir un poco los aspectos más importantes con páginas para que lo revisen y todo del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo que concluir en esta clase virtual, pero que estoy compartiendo también con todos los panameños, que a pesar de que yo sostengo que hay un problema con el tema de la no retroactividad de los fallos, es decir, de que al final igual hay temas que tenían que resolverse mediante la aprobación de una ley en la Asamblea, y que este pronunciamiento, como yo lo he dicho, en la página 222 y 223 de la Corte, a nosotros nos concluye que efectivamente un fallo de la Corte, contrario a lo que algunos decían, iba a ser un elemento que ayudara de alguna manera a estas demandas y arbitrajes que son inevitables. Me explico, al final definitivamente había que derogar la ley 406 y nosotros celebramos que gran parte del fallo, estas 234 páginas que tiene el fallo, tienen grandes componentes ambientales. Creo que este es un instrumento que va a servir para grandes estudios y para dejar claro ya una jurisprudencia. Recuerden que los fallos de la Corte son finales y definitivos. Lo era el fallo del 17 y lo es este. Y los dos fallos van a ser un componente muy fundamental para que de aquí en adelante, ¿sí?, los abogados de este país entendamos que hay tres áreas del derecho. Uno, ¿sí? Segundo, entendamos que no puede estar por encima del bienestar social, ¿sí?, el interés privado. Entendamos, ¿sí?, que no se puede seguir con esta figura de los contratos ley a diestra y siniestra que son leoninos, ¿sí? Cuarto, que efectivamente tenemos que entender que el mundo cambió y el derecho ambiental es un derecho que de una u otra manera es ascendente y es un derecho que definitivamente viene cambiando los parámetros al punto de que ha sido la base, el pilar fundamental para decretar esta inconstitucionalidad. El examen semestral de mis estudiantes va entonces a estar basado precisamente en un análisis profundo de estos dos fallos para que se vayan preparando, donde tendrán ustedes que, como futuros juristas, hacer un análisis en base a lo que se ha dado en clase y lo que ha sido esta experiencia vívida, porque al final el derecho no puede ser estático, mis queridos conciudadanos. El derecho no puede ser normas jurídicas estáticas. Este fallo de la Corte, indistintamente de los problemas que tenga, ¿sí?, tiene que ser una lección de que obviamente es dinámico el derecho. Y dinámico al punto de que esto va a tener consecuencias más allá de la simple declaratoria de inconstitucionalidad. Y nosotros tenemos que entonces, para finalizar, decirles lo siguiente: preparémonos, mis estudiantes, para el examen basado en que ustedes como futuros abogados, ya sean unos abogados que tengan un concepto mucho más amplio y se entienda la diferencia entre derecho privado, público y social, y puedan hacer un análisis en base a aspectos que obviamente no les voy a adelantar, van a hacer la pregunta del examen, pero que estarán relacionados totalmente con lo que se planteó en este fallo y en el del 17. Y sobre lo que viene a futuro, entonces, para quienes no son mis estudiantes y me estén viendo, bueno, profesor Barría, ¿y ahora qué? Bueno, yo creo que varias cosas se van a dar, como en el Perú,
cuando el expresidente Fujimori nombró a un fiscal que se le dijo después caiga quien caiga, definitivamente que aquí el Ministerio Público, caiga quien caiga, va a tener que hacer investigaciones muy profundas. Y yo lo he dicho, el escándalo de Odebrecht va a ser un niño de teta al lado del escándalo de la mina First Quantum. Aquí tiene que investigarse a todos los que hicieron asociación ilícita para delinquir, ¿sí? Y haber de todas maneras forzado a que se volviera a aprobar una ley 406, gracias a Dios ya declarada inconstitucional, aunque esto todavía no está en firme, hay que esperar que todo esté en firme, ¿sí? Y haber sido los culpables de llevar al país a este estado en el que estuvimos, donde hubo un daño tremendo a la economía, a la paz social, donde hubo muertos y donde no se escapan sin miembros de los tres poderes del Estado, por acción o por omisión. Unos por insistir en aprobar una ley 406 y otros que, aunque ahora hayan sacado un fallo muy bonito, interesante, con algunos defectos, pero interesante, lo sostengo, sí, no tuvieron el valor de hacer cumplir su fallo 2017 y por eso estuvimos en este problema que durante un mes y medio prácticamente ha estado el país en cuanto a la crisis más profunda, pero que es un problema que viene de vieja data. Y ahora obviamente tenemos que esperar que de verdad se publique y exigirle, porque ya escucho por ahí los cánticos de sirena de que aún con el fallo de la Corte debe continuar la mina. No, no debe continuar la empresa First Quantum. Apenas este fallo esté publicado en Gaceta, que esperamos que sea ya pronto, debe el Ministerio Público iniciar las investigaciones penales, caiga quien caiga, ¿sí? Caiga quien caiga, escúchese bien, hasta las más altas esferas debe iniciarse las investigaciones. 1. 2. El Estado debe tomar control de la mina y apenas tome control, entonces entrar en el proceso de cierre de la mina, que yo sí les digo, eso va a demorar mucho tiempo, pero no manteniendo la mina en manos de First Quantum, no, en manos del Estado, con el personal que está allí, que es especializado, y tienen que ir poco a poco en el proceso. Eso no es un tema de un día ni de 2 días, pero ya por ahí escuché a algunos candidatos presidenciales hablando cosas que no son, de que tiene que firmarse otro contrato. No nos enreda, aquí no se va a firmar ningún otro contrato con nadie, ya fue declarado inconstitucional, y el fallo que ha dicho que este tema es inconstitucional porque violentó más de 20 artículos de la Constitución, más las convenciones internacionales, que cada una tienen también cientos de artículos, no permite otro contrato en materia de concesión minera como los que se ha estado dando. El Código de Recursos Minerales, tercer elemento, tiene que ser modernizado totalmente. La materia de la explotación de los recursos minerales tiene que ser regulado en este nuevo código que tiene que ser aprobado, y mientras eso se lleve adelante, todo esto debe involucrar un compromiso completo, no nada más para esta mina, sino para las otras, como la ley que les he mencionado de Veragol, que obviamente tampoco debe entrar en operaciones, y la Corte debe pronunciarse, o el Ejecutivo ya rescindir ese contrato de inmediato, y si la ley tiene que ser declarada inconstitucional, pues lo tendrá que ser bajo demanda, pero ya no puede haber más contratos ley en el resto de nuestra republicana para este tipo de concesiones mineras. Así que, pues en torno a esto, yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, me explico. Tendremos que ver el tema al final de la retroactividad, cómo lo solayamos, cómo lo resolvemos, de una u otra manera, para poder enfrentar algunos aspectos que obviamente nos corresponden. Y lo último, tenemos que presentar las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el que contamina paga y repara, ¿sí? Y obviamente aquí ha existido y existe un daño ambiental, y le toca entonces al Estado, a través de sus abogados, demandar a la mina. Y un tema que se me quedaba en el tintero: tiene que abrirse investigaciones sobre los abogados o profesionales que estuvimos viendo por allí, que cobraron millones de dólares en teoría para representar al Estado, y haber redactado un contrato que ahora la Corte misma ha dicho en su fallo que fue leonino y que tiene una cantidad, porque la Corte, ojo con esto, también entró a detallar muchos artículos del mismo contrato
indicando que los mismos artículos son inconstitucionales. Entonces no puede ser que el Estado le pagó millones de dólares a abogados y a bufetes de abogados para que representaran al Estado, y resulta ser que estos bufetes de abogados redactaron un contrato mal redactado que es inconstitucional y que además lesionaba los intereses de la República de Panamá. También tiene que haber responsabilidad en este sentido y por lo tanto yo creo que vendrán muchos procesos penales, civiles, reivindicatorios y de violación de derechos humanos donde vamos a tener pronunciamientos de tribunales internacionales y esto va a seguir sentando precedentes. Así que yo por ahora lo dejo hasta allí. A mis estudiantes, prepárense para los exámenes semestrales, va a ser un examen bien interesante. Yo creo que lo vivido tiene que ser aprovechado también en el tema académico, y eso es parte de la docencia, ¿sí? La vida de un profesional de derecho no es solamente teórica, es también práctica, y qué mejor práctica que poder resolver un tema referente a los fallos y el aspecto de la minería, el derecho minero y el derecho ambiental aquí en la República de Panamá. Así que hasta aquí lo dejamos por ahora y estaremos pendientes de que ese fallo se publique y de que el Ejecutivo y la Corte, por un lado, exijan el cumplimiento del mismo y tomen el control de la mina y de aquí en adelante no vuelva a ocurrir lo que se vino dando con la depredación de nuestro medio ambiente, el daño ambiental y el daño irreparable, ¿sí?, a nuestra diversidad biológica y a la vida humana en la República de Panamá. En lo que nos queda del mes de noviembre, que son un par de días, viva la patria, viva Panamá y viva el pueblo panameño, que fueron los grandes luchadores sin cuya presión en las calles, en las redes, en los medios de comunicación y en todos los sectores no hubiéramos tenido un pronunciamiento de la Corte como lo tuvimos. Fue la presión ciudadana la que logró el éxito y eso es un tema que hay que reconocerle a todos los sectores. Ninguno aquí solito puede reivindicar esto. Fue una lucha de muchos sectores que juntos, aunque intentaron dividirnos, se logró, ¿sí?, un fallo de esta manera, que aunque no es perfecto, por lo menos un elemento jurídico bien interesante que de aquí en adelante será estudiado en todas las facultades de Derecho de la Universidad de Panamá y que rompió paradigma para que una vez y por todas se entendiera que hay tres áreas del derecho y no solamente el derecho privado, y aquí no priva la voluntad de las partes. Aquí privan otro tipo de principios donde no hay iguales sino desiguales. Esto es un bien propiedad del Estado, esto es un derecho, un contrato de derecho público, pero es un área del derecho social donde son otros los principios que rigen y no simplemente la voluntad de la parte, y está por encima, sí, el derecho a la vida y el derecho a la protección ambiental por encima de la inversión económica y de los meros intereses mezquinos privados que no les importa deteriorar el medio ambiente y arriesgar la vida humana con tal de unos reales. ¡Viva Panamá y viva el pueblo panameño!